tema que siempre me ha provocado bastante curiosidad es el funcionamiento de los videojuegos. Después de investigar un poco, entendí que un videojuego no es más que una serie de imágenes que se muestran una tras otra para dar la ilusión de movimiento. Además, integran mecanismos para interactuar con el usuario a través de controles y una lógica que responde a estas interacciones. De tal manera que, si el usuario presiona un control, este ejecutará la lógica definida para actualizar cada objeto en pantalla y así generar la siguiente imagen. Con esta lógica en mente, vamos a intentar hacer un videojuego en Python. Para mostrar el proceso detrás del desarrollo de un videojuego, intentaremos recrear este juego. Para ello, creé mis propias imágenes, incluyendo un escenario, tuberías y pájaros de distintos colores. En cuanto al código, usaremos la librería Pygame. Primero, definiremos algunos parámetros globales para la aplicación, como las dimensiones de la ventana del juego. Después, iniciamos los módulos de Pygame y creamos una pantalla para dibujar los objetos del juego. También definimos un reloj para controlar la actualización de imágenes, comúnmente llamadas fotogramas. Por último, creamos el bucle principal del juego, el cual en cada iteración detecta eventos, como el intento de cerrar el juego. Y llamamos al método flip para actualizar cambios en pantalla. Por último, limitamos el reloj para ejecutar todos los procesos del bucle 30 veces en un segundo. Ahora nos encargaremos de la lógica para implementar el escenario del juego. Para ello usaremos el fondo que diseñamos y lo dibujaremos en pantalla. Y para dar el efecto de movimiento desplazaremos el fondo una pequeña cantidad en cada fotograma. Esto tiene un problema, ya que la imagen no es infinita y en algún momento saldrá de pantalla. Para resolver esto usaremos la misma imagen dos veces. Una vez que detectamos que una imagen salió de la pantalla, la reciclamos y la ponemos al final de la fila. Continuando con el código, definiremos un par de variables globales. La primera indica el path de las imágenes a usar y la segunda la velocidad horizontal del juego. Ahora, comenzaremos con la clase principal del juego, que se encargará de dibujar todos los elementos en pantalla, comenzando por el fondo, para el cual definimos un par de copias de la misma imagen y sus respectivas variables tipo rect, las cuales sirven para facilitar la manipulación de las coordenadas de los objetos. Por ejemplo, en este caso las usamos para colocar la segunda copia del fondo después de la primera. Ahora, definimos un método para actualizar la configuración de la escena en cada iteración. Aquí desplazamos los fondos a la izquierda e implementamos la lógica para colocar un fondo detrás del otro si ha salido de pantalla. Por último, definimos un método para dibujar los fondos en la pantalla en las nuevas coordenadas. Estos últimos dos métodos se mandan a llamar en cada iteración del bucle principal para actualizar la posición de los objetos de la escena y dibujar los cambios. Por último, definimos una instancia de la clase implementada. Agregamos un nuevo evento para reiniciar el juego con la tecla R y mandamos a llamar los métodos actualizar y dibujar de la escena dentro del bucle principal del juego. Continuamos con la animación del personaje del juego. Usaremos distintos sprites con las alas del personaje en distintas posiciones para dar la ilusión de movimiento, de tal manera que al actualizarse cada cierto tiempo se genere la animación de aleteo. En cuanto al código, creamos una clase pájaro y definimos la frecuencia de fotogramas para actualizar los sprites del personaje. Al instanciar la clase se decide aleatoriamente el color del personaje. Cargamos sus sprites y definimos su posición con una variable tipo rect. Por último, definimos una variable para controlar los sprites del personaje y un contador de fotogramas. En esta clase también definimos los métodos actualizar y dibujar, que se encargarán de actualizar el sprite del personaje y dibujar los cambios en pantalla. Finalmente, instanciamos el personaje dentro de la clase escena y agregamos sus métodos de actualizar y dibujar para ejecutarse en cada iteración del bucle principal. Ahora nos encargaremos de la dinámica del personaje, para lo cual plantearemos una mecánica bastante sencilla. Definimos una aceleración vertical,
la cual incrementará la velocidad vertical del personaje en cada iteración, y a su vez esta velocidad se sumará a la posición vertical del personaje. Al repetir esta dinámica durante cierto número de iteraciones, veremos cómo nuestro personaje realiza desplazamientos verticales cada vez más pronunciados, generando el efecto de aceleración en caída libre. En cuanto al código, definimos la aceleración a usar. Iniciamos la velocidad vertical del personaje en 0 e implementamos la mecánica descrita anteriormente. Es momento de implementar la única interacción que tendremos con nuestro personaje, el vuelo. Para ello, agregaremos una condición extra a la mecánica planteada. En caso de que se mande la instrucción de volar, sumaremos una velocidad vertical en el sentido contrario a la gravedad. De esta manera, frenamos la caída libre e impulsamos al jugador en la dirección contraria para conseguir el efecto de vuelo. Para implementar esta interacción, definimos la velocidad vertical de vuelo. Implementamos el método volar para frenar la caída libre siempre y cuando el jugador no haya salido de la pantalla, y agregamos la instrucción de activar el evento con la tecla espacio. Continuamos con algunos detalles más técnicos, como la implementación de la clase para las tuberías. Primero, se define el rango de posiciones permitidas y el gap entre las tuberías. Después, cargamos las imágenes de las tuberías y definimos sus coordenadas eligiendo aleatoriamente la posición del centro del par de tuberías. Por último, definimos los métodos actualizar y dibujar para desplazar los objetos y actualizar cambios en pantalla. Y para integrar estos objetos en la escena, definimos una frecuencia de generación de tuberías. Creamos un contador de fotogramas y una lista para almacenar estos objetos. En el método actualizar, nos encargamos de agregar tuberías a la lista. Iteramos sobre la misma para conservar solo las tuberías que no han salido de pantalla, incrementamos el contador de fotogramas y llamamos a los métodos actualizar y dibujar de la lista de tuberías activas en pantalla. Hasta este punto el juego funciona bien, pero no tenemos manera de registrar colisiones con los objetos y el estado del jugador. Así que vamos a implementar unos ajustes. Primero, agregamos una variable auxiliar para registrar el estado del jugador y condicionamos la acción de volar a esta variable. Después, agregamos una condición para evitar que el pájaro salga de pantalla al tocar el piso. En cuanto a las colisiones, agregamos una función para verificar si el jugador ha colisionado con el piso o alguna tubería. De ser así, actualizamos el estado del jugador para terminar el juego. Por último, llamamos a la nueva función dentro de la función actualizar de la escena principal. Por último, solo resta implementar un sistema de puntuación que se actualiza en función de la frecuencia de las tuberías y el estado del jugador. Y ahora sí, con el juego terminado, veamos cuántos puntos somos capaces de obtener. Como pudieron ver, el juego es bastante sencillo, por lo cual vamos a hacer unas cuantas modificaciones para poner las cosas más interesantes. La idea es dar movimiento vertical a las tuberías para incrementar la dificultad. Para ello, definimos la velocidad vertical en la clase tuberías. Elegimos aleatoriamente un sentido para el movimiento, hacia arriba o abajo. Agregamos la instrucción de actualizar la posición vertical de las tuberías y cambiamos el sentido de la tubería cuando sea necesario. Vamos a probar qué tan difícil es el juego ahora.
Y ese fue mi mejor intento. No sé si eso cuente porque nos encontramos con un bug, pero bueno, supongo que ningún juego se salva de estos errores. Y eso ha sido todo por este video. En la descripción encontrarán el repositorio con el código de este proyecto. Déjenme saber si lograron superar mi puntuación o si encontraron otro bug. No olviden suscribirse si les interesa aprender más acerca de las ciencias computacionales. Seguiremos explorando distintos temas en el futuro. Nos vemos en el siguiente video.